A continuación, dialogaremos sobre la ecografía en el contexto del choque y la parada cardiorrespiratoria. La primera parte de esta conferencia va a estar orientada a la ecografía cardíaca focalizada y el segundo segmento va a abordar la ecografía en otros puntos anatómicos en el paciente en shock. Lo primero que debemos mencionar es que la ecografía es un método imagenológico útil para poder identificar causas mecánicas de shock y de parada cardiorrespiratoria, causas que sean potencialmente reversibles, etiologías como taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, embolia pulmonar masiva, infarto agudo de miocardio, complicaciones del infarto agudo de miocardio, entre otras. La ecografía, además, permite identificar la presencia o ausencia de movimiento cardíaco. Y en este sentido, la ausencia de movimiento cardíaco en el paciente en parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria que es trasladado al servicio de emergencias se asocia con un fracaso en la reanimación superior a 99%. Lo primero que debemos mencionar, y esto lo hemos profundizado en otras charlas relacionadas con ecografía, puntualmente en la conferencia de ecografía cardíaca focalizada, son las ventanas ecográficas. Y en el contexto del paciente en parada cardiorrespiratoria, el ultrasonido focalizado cardíaco incluye 4 ventanas principales. Una ventana paraesternal larga, una ventana paraesternal corta, una ventana apical de 4 cámaras que, dependiendo nuestra experticia, la podemos extender a una ventana apical de 5 o de 2 cámaras, y una ventana subsifoidea. A continuación vamos a describir cada una de las ventanas. En relación a la ventana paraesternal larga o el eje paraesternal longitudinal, esta vista la obtenemos poniendo el transductor en el tercer o cuarto espacio intercostal justo al lado del esternón, de ahí su nombre paraesternal. Y con la muesca vamos a apuntar al hombro derecho del paciente en la posición de las 9 o las 10 en punto. Debemos poder visualizar la pared libre del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, el tabique interventricular, la cavidad del ventrículo izquierdo, la aorta torácica descendente, la válvula mitral, la válvula aórtica y la aorta proximal. Para poder obtener una buena imagen, debemos intentar poner las valvas de la válvula mitral en el centro de la imagen y debemos buscar, como vemos en esta imagen, visualizar el ventrículo izquierdo en su eje más largo. Continuamos con el eje paraesternal corto. Esta vista la obtenemos a través del eje paraesternal largo. Lo que hacemos es girar el transductor más o menos unos 90 grados, de manera que apuntemos hacia el hombro izquierdo. Y esta ventana tiene 4 niveles, como vemos en la imagen. En la imagen A vemos el nivel de grandes vasos, donde podemos visualizar la válvula aórtica con sus 3 valvas. Acá se ve muy bonitas las 3 valvas de la válvula aórtica. En la B vemos el corte o el plano mitral, donde vamos a visualizar tanto la valva anterior como posterior de la válvula mitral. En la C vemos el plano o el corte de músculos papilares, donde, como indica su propio nombre, vamos a ver los músculos papilares y estos nos van a otorgar una información complementaria a la información que nos aporta el corte de la válvula mitral, donde tengo el cursor. Y finalmente llegamos a la imagen D, que la imagen D representa el corte apical, donde vamos a ver el vértice del ventrículo izquierdo. Ahora, continuamos con la ventana apical de 4 cámaras, que, dependiendo nuestra experticia, la podemos extender a una ventana apical
de 5 cámaras o de 2 cámaras. En el paciente en shock o en el paciente en parada cardiorrespiratoria, las ventanas más útiles en relación a las que acabo de mencionar son la ventana apical de 4 cámaras y la ventana apical de 5 cámaras. Realmente la ventana apical de 2 cámaras no va a otorgar mayor información en relación a estas dos. En la ventana apical de 4 cámaras, como indica su propio nombre, buscamos ver el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, o sea, las 4 cámaras cardíacas. Para poder verla, vamos a colocar el transductor donde anatómicamente se localizaría el punto de máxima intensidad, o podemos orientarnos poniéndolo debajo del pezón y lateral al mismo. Generalmente se encuentra a nivel del quinto espacio intercostal o ligeramente más abajo. Para poder obtener esta ventana vamos a apuntar con la muesca hacia el hombro izquierdo, más o menos a las 4 o a las 5 horas, si nos comparamos con las manecillas de un reloj, y debemos buscar ver la longitud máxima del ventrículo izquierdo. Debemos ver tanto cavidades ventriculares derechas, cavidades auriculares derechas y cavidades auriculares y ventriculares izquierdas. Cuando nosotros aplanamos el transductor a la pared torácica, deberíamos poder ver la ventana apical de 5 cámaras, donde además de las 4 cámaras vamos a ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Continuamos con la ventana subsifoidea. La ventana subsifoidea nos otorga 2 vistas, una del corazón y una de la vena cava inferior. Esta la obtenemos colocando el transductor debajo de la apófisis del sifoides en la parte superior del abdomen. El transductor lo dirigimos cefálicamente y la muesca la apuntamos, al igual que el transductor, lo apuntamos hacia el hombro izquierdo. Es posible, dependiendo del paciente, que tengamos que mover la angulación del transductor hacia arriba o hacia abajo, y también es posible que tengamos que aumentar la profundidad, porque esta vista en relación a las otras vistas se encuentra el corazón a una mayor profundidad, por lo cual en ocasiones vamos a tener que modificar la profundidad porque el corazón va a estar a una distancia mayor. Esta ventana nos permite ver diagonalmente los ventrículos y las aurículas, nos permite ver el tabique interauricular, y si la extendemos hacia la vena cava inferior nos va a permitir evaluar la colapsabilidad de la vena cava inferior. Esta ventana también es muy útil para poder identificar la presencia de derrame y poder discernir si el derrame que tiene el paciente es un derrame pericárdico o es un taponamiento cardíaco. Esto lo vamos a ver más adelante. También es útil para poder comparar el tamaño del ventrículo izquierdo y el derecho y descartar algunas etiologías que podrían asociarse con un desplazamiento del septum interventricular por un aumento en la presión de las cavidades ventriculares derechas, como por ejemplo ocurre con la tromboembolia pulmonar. Cuando nosotros hablamos de consideraciones sobre la ecografía en el contexto del paro cardíaco, debemos partir de la consideración más importante, y es que la obtención del ecógrafo jamás debe retrasar las compresiones, porque lo que va a salvar al paciente no es el ecógrafo, son las compresiones, es el RCCP, son las compresiones de alta calidad. Además, cuando se utiliza ultrasonido en los pacientes en parada cardiorrespiratoria, el personal debe estar adecuadamente capacitado y el personal debe coordinarse con quien esté realizando las compresiones para poder obtener la imagen en la pausa menor de 10 segundos que ocurre cada 2 minutos, por lo cual cuando la persona encargada de manejar el ecógrafo explore el corazón debe hacerlo con una pregunta clara en mente. Por ejemplo, lo que va a buscar en estos 10 segundos es un taponamiento cardíaco. Lo que va a buscar en estos 10 segundos es un signo de la D, o lo que va a buscar son signos de tromboembolia pulmonar, y cada vez que obtenga una ventana lo debe hacer en menos de 10 segundos con una pregunta clara en mente. En cuanto a la ventana ideal,
existe una controversia entre la ventana subsifoidea o la vista subsifoidea y las vistas paraesternales. Cada una tiene sus propiedades positivas y sus desventajas. Hay un estudio publicado en el año 2022 por Gaspari, donde se comparó la vista subsifoidea versus las vistas paraesternales. Gaspari y su equipo obtuvo 6.247 imágenes ecográficas, 3.124 vistas subsifoideas y 3.123 vistas paraesternales. Gaspari encontró que la adquisición de las imágenes fue más corta en la ventana paraesternal, en torno a 6.5 a 13.5 segundos, un promedio de 8.8 segundos, en comparación con la subsifoidea, que tuvo una obtención de las imágenes en torno a 6.7 a 15 segundos, en promedio 9.3 segundos. No es una diferencia tan significativa. Sin embargo, Gaspari encontró que la calidad de las imágenes fue mejor con la vista paraesternal. La vista paraesternal tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La ventaja más grande es que la podemos extender tanto a un eje largo como a un eje corto fácilmente, simplemente girando el transductor y apuntando con la muesca, sea hacia el hombro derecho o hacia el hombro izquierdo, dependiendo de la vista que querramos ver. Pero tiene un problema, y es que interfiere de manera más marcada con la realización de las compresiones. Además, la aplicación de la gel puede afectar también la calidad de las compresiones, cosa que no ocurre con la exploración subsifoidea, porque en la exploración subsifoidea estamos localizando el transductor por debajo del proceso sifoides, en la parte superior del abdomen, por lo cual no vamos a interferir directamente con la realización de las compresiones. ¿Qué buscamos cuando utilizamos el ecógrafo en el contexto de la parada cardiorrespiratoria? Buscamos causas potencialmente reversibles del paro: taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, neumotórax, atención y otras noxas no cardíacas en el caso de las ventanas extendidas y la exploración, por ejemplo, de ventanas abdominales, como describiremos más adelante. También la ecografía es muy útil para poder identificar la presencia o la ausencia del movimiento. Y algunos estudios han demostrado que en ausencia de movimiento la mortalidad llega a ser de casi 100%. Acá podemos apreciar varias imágenes, vemos algunas asistolias y vemos también un ritmo agónico. Son imágenes muy bonitas extraídas del POCUS Atlas. Vamos a continuar hablando de los hallazgos sugestivos de taponamiento cardíaco. Bueno, fisiológicamente recordemos que el saco pericárdico tiene muy poco líquido y cuando este volumen se aumenta aparecen derrames pericárdicos. Y el derrame pericárdico puede ser un derrame pericárdico simple que no genera alteraciones en la contractilidad o la inotropía del corazón, o puede asociarse con compromisos de la contractilidad o con alteraciones en el llenado de las cavidades cardíacas. Y esto es lo que se denomina como taponamiento cardíaco. Los derrames pericárdicos pueden ocurrir por múltiples situaciones como infecciones virales, traumatismos, uremia, tuberculosis, lesiones miocárdicas o procesos infecciosos o procesos inflamatorios. Y el taponamiento cardíaco, como mencionamos, se refiere a la alteración del llenado del ventrículo derecho por la acumulación de líquido pericárdico. Y esto se asocia con una caída del gasto cardíaco, un colapso cardiovascular, y si no se trata, va a llevar a la muerte del paciente. Y en este contexto, la ecografía es muy sensible para poder detectar líquido pericárdico, y ese líquido pericárdico se puede visualizar en cualquier ventana. Los derrames primero se acumulan alrededor del ventrículo izquierdo e inicialmente se pueden visualizar mejor mediante ejes de exploración paraesternales. Y debemos mencionar algunas situaciones particulares que pueden dificultar el diagnóstico de un derrame pericárdico y las debemos tener en consideración. Por ejemplo, el derrame pleural izquierdo. Para poder discernir entre un derrame pleural y un derrame pericárdico, vamos
a utilizar un eje paraesternal corto, vamos a buscar la aorta torácica y una vez encontremos esta estructura va a ser más fácil discriminar si lo que tenemos al frente es líquido pericárdico o es líquido pleural. ¿Por qué? Porque el líquido que se encuentra posterior a la aorta va a ser líquido pleural. Otra imitación del derrame pericárdico que es común es la grasa pericárdica y esa grasa la podemos ver en la misma ubicación de los derrames, pero tiene algunas características ecográficas. Por ejemplo, que la textura ecográfica es un poco distinta. La grasa suele tener unos puntos que son hiperecogénicos, esos puntos hiperecogénicos son pequeños y se localizan dentro de esa área anecoica. Además, lo más importante para poder discernir entre un derrame pericárdico y grasa epicárdica es que la grasa epicárdica se encuentra atada al movimiento del miocardio. El miocardio se mueve y la grasa también se mueve, cosa que no ocurre con los derrames. Otras causas o otros imitadores del derrame pericárdico son los quistes pericárdicos, también el pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo, pero pues estas causas son mucho menos comunes en relación a los otros. Recordemos como concepto a tener en cuenta que los derrames se clasifican como pequeños cuando miden menos de 10 milímetros, moderados entre 10 a 20 y grandes cuando tienen un tamaño mayor de 20. Sin embargo, esto es algo de utilidad principalmente teórico, porque recuerden que lo importante no es el tamaño del derrame como tal, sino el efecto que tiene el derrame sobre la contractilidad. Por ejemplo, y este es un ejemplo que saco del texto de Concaton que pueden ver citado en pantalla. Cuando nosotros tenemos un derrame hemorrágico de acumulación rápida, de 100 mililitros, este puede ser de mayor importancia a un derrame pericárdico maligno crónico que pueda llegar a tener un volumen de hasta 1000 mililitros. Porque cuando hay un llenado crónico, el pericardio se puede distender, se puede acoplar a ese volumen, pero cuando el derrame es agudo, como en el caso del derrame hemorrágico que acabamos de traer a colación, sí puede haber una alteración y el paciente va a experimentar un colapso cardiovascular porque no hay un tiempo de adaptación. Recordemos que los derrames pericárdicos aumentan la presión pericárdica y cuando la presión pericárdica supera la presión intracardíaca, lo que va a ocurrir con la cámara es que la cámara va a colapsar y las aurículas van a colapsar en sístole cuando se están llenando, mientras los ventrículos van a colapsar en diástole. Por eso, el diagnóstico del taponamiento cardíaco se fundamenta en el colapso sistólico de la aurícula derecha y en el colapso diastólico del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, debido a que maneja presiones más bajas intracavitarias, va a colapsar primero que el ventrículo izquierdo. Esta imagen nos muestra otros hallazgos ecográficos muy interesantes y útiles para poder discernir la presencia de un taponamiento cardíaco. En esta imagen podemos apreciar el colapso diastólico del ventrículo derecho. La imagen A nos muestra un modo bidimensional y nos muestra un modo M. En el modo M estamos visualizando un corte a través de la pared libre del ventrículo derecho y la válvula mitral. Esto nos está representando un paciente que tiene un colapso diastólico del ventrículo derecho. La flecha blanca que vemos en esta imagen nos está indicando el colapso, mientras que la estrella nos está indicando a la válvula mitral. En este caso, la válvula mitral se encuentra abierta. En la imagen B vemos las 4 cámaras cardíacas en un modo bidimensional. Apuntando acá donde se encuentra la flecha podemos ver el colapso del ventrículo derecho, mientras que la válvula mitral se encuentra abierta, y aquí donde tenemos este asterisco, donde tengo el láser o el cursor puesto, podemos apreciar la presencia de un derrame. Este derrame se ve como un líquido anecoico que en este caso particular está generando un colapso de la cámara ventricular, o sea, está condicionando la existencia de un taponamiento cardíaco. La imagen C
es otro ejemplo de colapso diastólico del ventrículo derecho, pero en relación a la imagen A es un colapso del ventrículo derecho más pequeño o menos marcado. Lo podemos ver acá donde está la flecha. Y en la imagen D vamos a poder apreciar otro hallazgo muy útil en el contexto del taponamiento cardíaco, y es la variación del flujo de entrada de la válvula mitral. Y esto se identifica, como pueden ver en pantalla, mediante la utilización de Doppler espectral. Se mide entonces la velocidad de flujo de entrada de la válvula mitral. Esto se obtiene en una vista de 4 cámaras. Se coloca el Doppler de onda pulsada en las puntas de las válvulas de la válvula mitral durante la diástole cardíaca y se orienta en paralelo al flujo sanguíneo a través de la válvula. Eso nos va a permitir hacer un registro Doppler espectral de las velocidades del flujo de entrada mitral durante varios ciclos respiratorios, y esto va a dar como resultado una onda sinusoidal. Posteriormente vamos a buscar la onda más alta y la onda más pequeña, vamos a mirar los tamaños de las mismas y vamos a mirar el porcentaje de diferencia. Cuando vemos un porcentaje de diferencia mayor al 25%, esto nos indica que hay un taponamiento cardíaco. En este caso particular que les traigo, debemos confiar en el texto de Konkatong, porque es lo que nos comenta en el apartado de abajo de la imagen. La diferencia es de un 36%, o sea que en este caso particular hay un taponamiento cardíaco. Ese delta o esa diferencia es superior al 25%. ¿Cuál es el principio fisiológico de esta alteración? En teoría, en un estado fisiológico normal, la precarga varía durante el ciclo respiratorio. Recordemos la interacción corazón-pulmón. Cuando nosotros inspiramos, generamos una presión intratorácica negativa, y esa presión intratorácica negativa atrae la sangre hacia el tórax, y cuando atrae la sangre hacia el tórax aumenta la precarga, mientras que cuando nosotros de manera espontánea expiramos ocurre lo contrario. Y cuando no hay estrés por un aumento de las presiones pericárdicas, la variación de la precarga no va a ser significativa, pero a medida que el llenado ventricular se empieza a volver más y más dependiente de la precarga, como ocurre en los estados de taponamiento cardíaco, la variabilidad empieza a aumentar. Otro apartado que es muy útil en el contexto del taponamiento cardíaco, al igual que en otras situaciones, es el estudio de la vena cava inferior. En el taponamiento cardíaco aumenta la presión de la aurícula derecha, y recuerden que la colapsabilidad y el diámetro de la vena cava de manera indirecta nos permiten sacar un estimado de la presión venosa central o de la presión de la aurícula derecha, como podemos ver en pantalla. De cierta manera, la evaluación de la vena cava nos permite explorar o tener una aproximación a la presión de la aurícula derecha y también al estado de volumen del paciente. Sin embargo, la colapsabilidad y el diámetro de la vena cava tienen varias limitaciones. Entre esas limitaciones se encuentra el hecho de que se invierte en los pacientes sometidos a ventilación mecánica. En el taponamiento cardíaco lo que nosotros esperamos encontrar es que la vena cava esté pletórica y que la vena cava no colapse con la variación respiratoria. Lo que vamos a esperar encontrar es una vena cava mayor de 2.1 o 21 milímetros con una colapsabilidad menor del 50%. Y estas características, como vemos acá, se van a asociar con una presión venosa central, una presión de la aurícula derecha elevada. Y esto respalda la sospecha de taponamiento cardíaco, aunque es un hallazgo muy inespecífico porque también podemos encontrar esto en otras entidades patológicas como la falla cardíaca congestiva o la hipertensión pulmonar. Pero es poco probable que haya un taponamiento cardíaco sin encontrar estas características en la vena cava. También mediante la utilización de
la ventana subsifoidea para visualizar la vena cava inferior, podemos descartar estados de hipovolemia. Descartarlos del todo no, pero sí, en conjunto con otros parámetros, como la variabilidad de volumen sistólico o la variabilidad de la presión de pulso, podemos sospechar la existencia de hipovolemia. Continuaremos hablando sobre los hallazgos sugestivos de tromboembolia pulmonar. La embolia pulmonar es una enfermedad común, potencialmente mortal, y el diagnóstico de la misma en los pacientes in extremis es sumamente complejo, porque en ese tipo de población no es factible la realización de un angiotac. ¿Por qué? Porque el paciente está in extremis, está inestable, o en otras situaciones porque el paciente está recibiendo compresiones pulmonares porque tiene una parada cardíaca. Y recuerden que cuando nosotros confirmamos la existencia de una tromboembolia pulmonar en un paciente en parada cardiorrespiratoria, esa va a ser la única situación donde vamos a poder trombolizar y vamos a utilizar alteplase en un régimen rápido. Si bien en los pacientes con tromboembolia pulmonar algunos paraclínicos imagenológicos como la radiografía de tórax pueden ser útiles, u otro tipo de paraclínicos como el EKG mediante la identificación de taquicardia o mediante la identificación del patrón de Magin-White, que a pesar de que es específico es poco sensible. Estos métodos paraclínicos que acabo de mencionar tienen varias limitaciones, por lo cual no otorgan en la mayoría de los casos información suficiente para poder tomar la decisión de realizar una trombólisis o no. Y en este contexto que estoy planteando, la ecografía permite identificar signos de sobrecarga derecha como el signo de la D, que en el contexto de un paciente con inestabilidad hemodinámica es altamente sugestivo de una tromboembolia pulmonar y nos permite llenarnos de argumentos para poder tomar la decisión de trombolizar a un paciente. En un paciente con tromboembolia pulmonar, lo que nosotros esperamos encontrar es la dilatación del ventrículo derecho y un aumento de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo. También esperaríamos encontrar un desplazamiento del tabique interventricular, que el tabique interventricular se aplane, o podríamos encontrar un signo que es el que vemos aquí donde tengo el láser, que se conoce como el signo de McConnell. Y el signo de McConnell se caracteriza por una hipocinesia o una acinesia de la pared libre del ventrículo derecho con una motilidad normal o con una hiperdinamia del ápex cardíaco. En este tipo de pacientes también podríamos encontrar insuficiencia tricuspidia o un TAPSE bajo. Aquí podemos apreciar el signo de la D, que el signo de la D no es más que el aumento del volumen y las presiones del ventrículo derecho que llevan al aplanamiento y desplazamiento del tabique interventricular con un colapso del ventrículo izquierdo, adoptando una morfología similar a una D, y precisamente de ahí proviene el nombre de este signo tan característico. Previamente habíamos mencionado el signo de McConnell, acá lo podemos ver. Recuerden que el signo de McConnell es hipocinesia o acinesia de la pared libre del ventrículo derecho que respeta, y esto es lo más importante, el vértice o el ápex del ventrículo. En ocasiones la motilidad del ápex puede encontrarse aumentada y a nivel apical podemos ver hiperquinesia. El signo de McConnell es un signo que se visualiza mejor en una vista apical de 4 cámaras y lo vamos a encontrar cuando estemos realizando la exploración cardíaca, evaluando la contractilidad segmentaria de las secciones basales y medias de la pared del ventrículo derecho, que esas secciones que acabo de mencionarles las vamos a encontrar hipoquinéticas, mientras que la contractilidad del ápex va a estar normal. El mecanismo fisiopatológico de esto aún es controvertido, no es del todo claro, pero existen algunas teorías dentro de la literatura y algunos autores sugieren teorías como que el vértice recibe flujo sanguíneo principalmente de la arteria coronaria izquierda y por lo tanto hay un aumento del suministro de sangre
hacia el miocardio del ápice en comparación con la parte del ventrículo derecho que recibe irrigación principalmente de la arteria coronaria derecha, y esa irrigación que recibe de la arteria coronaria derecha por el aumento en la tensión de la pared por la dilatación del ventrículo derecho disminuye, y esa disminución genera una aquinesia o una hipoquinesia, mientras que la irrigación del ápice a partir de la arteria coronaria izquierda permite que aumente el flujo, lo cual permite que se conserve la contractilidad del vértice ventricular. Otros autores sugieren que el vértice del ventrículo derecho se encuentra anclado a el ventrículo izquierdo, y como el ventrículo izquierdo se contrae normalmente, es capaz de arrastrar el ápice cardíaco cuando el ventrículo izquierdo se contrae, pero el resto del ventrículo, que es el ventrículo derecho, permanece hipoquinético. Esta teoría se fundamenta en la teoría del corazón helicoidal de Torre-Guasto. Finalmente, en una revisión publicada en el año 2017 por Fields, se demostró que el signo de McConnell tiene una sensibilidad de 22% y una especificidad del 97%. Aquí podemos ver el signo de la D. Esta es una imagen muy bonita porque el paciente tiene dos etiologías de choque obstructivo. Percátense que tiene un signo de la D y percátense que tiene un derrame pericárdico que también está generando compromiso en el llenado de la cavidad cardíaca. Es una imagen realmente muy bonita. Ahora vamos a hablar sobre el TAPSE. El TAPSE significa excursión sistólica del anillo tricuspidio y se obtiene en modo M en una vista apical de 4 cámaras. Se coloca en modo M el ecógrafo y se cruza el anillo tricuspidio lateral y se mide la forma de onda desde el pico hasta la parte baja, y en condiciones de normalidad el TAPSE debe ser mayor a 1.7 centímetros o mayor a 17 milímetros. Cuando nos encontramos valores inferiores, esto nos está indicando que hay una disfunción derecha, porque el TAPSE valora la función sistólica de las cavidades derechas. Por lo cual en entidades que disminuyen esa función sistólica, como la tromboembolia pulmonar, vamos a ver que hay una disminución en el movimiento del anillo, y esto traduce en una disminución del TAPSE. Hay un trabajo publicado por Allergan y Hickey que demostró que la evaluación del TAPSE puede proporcionar información pronóstica en el contexto de la embolia pulmonar. Recuerden que el ventrículo derecho es triangular y envuelve el ventrículo izquierdo, por lo cual las mediciones volumétricas de la fracción de eyección que nosotros empleamos a nivel de las cavidades izquierdas, como el método de Simpson, no son confiables, y esto explica por qué el TAPSE, al menos en las cavidades derechas, es más confiable. Nosotros también podemos encontrar mediante ecografía, aunque sea raro, porque tiene una prevalencia del 1 al 4%, la presencia de trombos en el corazón derecho o en la arteria pulmonar, y la identificación de estos trombos indica de manera patognomónica la presencia de una tromboembolia pulmonar. Los trombos, como vemos en la imagen, esta también es una imagen muy bonita, son hiperecóicos y tienen una estructura serpinginosa y se mueven dentro de la aurícula o el ventrículo derecho y no están unidos ni al endocardio ni a las válvulas, y esta es la característica que la distingue o los distingue de las vegetaciones características de la endocarditis. Acá podemos ver un trombo en tránsito en el contexto de un paciente que, según narra el Pocus Atrax, y lo podemos ver acá, tiene de manera concomitante la presencia de un trombo a nivel de la vena femoral, tiene una trombosis venosa profunda. Otro hallazgo que también podemos encontrar es la dilatación del ventrículo derecho. Recordemos entonces que el ventrículo derecho es una cavidad que en condiciones fisiológicas maneja presiones bajas. Si lo comparamos con el ventrículo izquierdo, que el ventrículo izquierdo maneja presiones altas. Nosotros
cuando hacemos las exploraciones ecográficas del corazón, debemos ver un ventrículo derecho más pequeño en relación al ventrículo izquierdo. Cuando estamos haciendo una exploración mediante una vista apical de 4 cámaras, lo que dice la literatura es que el ventrículo derecho debe medir 2/3 en relación al izquierdo. Sin embargo, cuando ocurre una tromboembolia pulmonar, empieza a aumentar la presión del ventrículo derecho, porque hay un aumento en la presión de la arteria pulmonar. Y este aumento en la presión del ventrículo derecho genera una dilatación de la cámara. Y debido a que las paredes del ventrículo derecho son delgadas y son flexibles, el ventrículo se empieza a dilatar y se dilata fácilmente. Y la dilatación del ventrículo derecho nosotros la podemos analizar tanto por medios cualitativos como por medios cuantitativos. Cuando nosotros vamos a realizar una medición del tamaño del ventrículo derecho, lo vamos a hacer a través de una ventana apical de 4 cámaras. Se dice que el ventrículo derecho se encuentra dilatado cuando el diámetro basal del mismo es mayor de 41 milímetros o de 4.1 centímetros. Y la dilatación del ventrículo derecho es un predictor de choque, de parada cardiorrespiratoria y de muerte. Hay un estudio publicado por Scridon que lo menciona el texto de Concatong, y este estudio publicado por Scridon y su equipo de investigación mostró que la dilatación del ventrículo derecho asociada a un aumento de las troponinas se asociaba con una mortalidad a 30 días del 38%, por lo cual junto a otras mediciones como el TAPSE podemos utilizarlo como un complemento pronóstico. A mayor dilatación, mayor mortalidad, sobre todo si se asocia con una elevación de las troponinas. El último signo sugestivo de tromboembolia pulmonar que vamos a mencionar antes de hablar del infarto agudo de miocardio y sus complicaciones es el signo del 60-60. El signo del 60-60 en relación a las otras mediciones es más complejo porque el signo del 60-60 requiere de 2 mediciones. Tenemos que medir el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar y tenemos que medir la regurgitación tricuspidia. Para poder medir el tiempo de aceleración de la arteria pulmonar, vamos a colocar el ecógrafo en Doppler espectral proximalmente a la válvula pulmonar. Y se considera que esta medición es positiva cuando el tiempo medido hasta la velocidad máxima es inferior a 60 milisegundos. En este caso particular de la imagen extraída del texto de Concatong, la aceleración de la arteria pulmonar es menor de 60 milisegundos. Y en cuanto a la regurgitación tricuspidia, esta la vamos a mirar en una ventana apical de 4 cámaras. Y en una ventana apical de 4 cámaras vamos a calcular el gradiente de presión. Y si este gradiente de presión es inferior a 60 milímetros de mercurio, lo vamos a considerar positivo. Para poder hablar de un signo de 60-60, ambos signos individuales o ambos hallazgos tienen que estar presentes. Es una medición que, como bien dijimos, es más difícil, es un signo más difícil de encontrar. Hay una revisión sistemática y un metaanálisis que lo pueden ver citado en la parte inferior que lo realizó Fields y su equipo, y este metaanálisis afirma que el signo 60-60 tiene una sensibilidad de 24% y una especificidad de 86% para el diagnóstico de la embolia pulmonar aguda. En relación a los otros hallazgos que habíamos descrito, es inferior. Ahora vamos a continuar hablando del infarto agudo de miocardio y los hallazgos que son sugestivos del mismo o que son sugestivos de sus complicaciones, como la ruptura de la pared libre del ventrículo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar? Básicamente, contractilidad. Vamos a evaluar el ventrículo izquierdo, vamos a evaluar también el ventrículo derecho, vamos a evaluar la ruptura del tabique, vamos a evaluar la ruptura de la pared libre y vamos a evaluar rupturas del músculo papilar. Recuerden entonces que la isquemia tisular, que es producto del infarto agudo de miocardio, ocurre a lo largo de la distribución de una arteria culpable. Y la isquemia
genera miocardio no funcional y esto conduce a una disminución de la contractilidad que a su vez va a llevar a una disminución del movimiento del ventrículo o del movimiento de la pared miocárdica afectada, que va a terminar por llevar a una disminución del volumen sistólico, y al llevar a una disminución del volumen sistólico, si recordamos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, vamos a tener una disminución del gasto cardíaco que nos va a llevar a un choque cardiogénico. ¿Por qué? Porque el ventrículo no va a poder eyectar sangre, porque esa eyección de sangre se va a ver obstaculizada porque hay una sección de miocardio que no funciona. Además que también va a ocurrir una pérdida de la sincronización de la contracción ventricular, y esto en el examen físico lo vamos a encontrar mediante hipotensión, disminución de la perfusión sistémica, también una disminución de la perfusión de los vasos coronarios, y todo esto nos va a llevar a un círculo vicioso donde el paciente va a empeorar, donde el rendimiento general del ventrículo izquierdo va a caer paulatinamente hasta que se desarrolle un choque cardiogénico, el paciente entre en una parada cardiorrespiratoria y finalmente fallezca. En este sentido, la utilización de la ecocardiografía otorga muchísimas ventajas. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar básicamente anomalías regionales del movimiento de la pared y las complicaciones estructurales del infarto agudo de miocardio, como la ruptura del tabique, la ruptura de la pared libre o la ruptura del músculo papilar. Recordemos entonces que las arterias coronarias irrigan porciones específicas del miocardio, por lo que una interrupción aguda va a generar un deterioro específico de la función de una área particular. Entonces, nosotros podemos evaluar la contractilidad principalmente en el contexto de los cuidados intensivos y de emergencias en una ventana apical de 4 cámaras, una ventana apical de 2 cámaras y un eje longitudinal o un eje largo. Y vamos a evaluar varios territorios, y cada uno de estos territorios se va a asociar con una arteria particular. Cuando nosotros evaluamos segmentos de miocardio, debemos buscar engrosamiento del segmento miocárdico en sístole. Lo que pasa es que a medida que se va produciendo isquemia, el miocardio se va volviendo cada vez menos contráctil y no tiene un aumento del espesor durante la sístole en relación a los segmentos circulantes. Esto es un concepto muy importante, porque cuando nosotros estemos evaluando ecográficamente miocardio isquémico, vamos a ver que aunque ese miocardio podría parecer moverse hacia adentro durante la sístole, el miocardio isquémico no tiene un engrosamiento de la pared, y ese movimiento que nosotros vamos a visualizar básicamente se genera porque el miocardio está atado a los segmentos circulantes, y esos segmentos circulantes pueden estar funcionando adecuadamente. Entonces, si bien el miocardio isquémico se va a mover es porque está atado, pero no va a tener un aumento en el grosor de su pared. Cuando nosotros evaluamos entonces cada una de estas ventanas, debemos evaluarlas relacionando la anomalía regional del movimiento de la pared con la distribución coronaria de ese segmento y con los cambios que encontremos en el electrocardiograma. Recordemos a grandes rasgos que la arteria descendente anterior izquierda irriga la porción anterior del tabique, el vértice del ventrículo izquierdo y la pared libre del ventrículo, mientras que la coronaria derecha va a ser responsable de irrigar el ventrículo derecho y la pared septal posterior, y la circunfleja va a contribuir a irrigar la pared libre del ventrículo izquierdo y su parte posterior. Acá podemos ver todos los territorios que irriga cada una de las respectivas arterias. Es un mapa muy bonito. Bueno, entonces, a medida que progresa la isquemia, la anomalía del movimiento regional de la pared
vamos a poder clasificarla como hipokinética, que el término hipokinético se refiere a una disminución del engrosamiento de la pared en comparación a los segmentos circulantes. Va a poder ser akinético, que el término akinesia se refiere a una ausencia del engrosamiento en comparación con los segmentos circulantes, como vemos en pantalla, o diskinético, que la diskinesia, y esta imagen me parece espectacular porque la ilustra muy bien. La diskinesia se refiere al arqueamiento hacia afuera de la pared durante la sístole. Este es un corazón marcadamente dañado, muy diskinético, con muchos trastornos de la contractilidad, además de que está bradicárdico. Las lesiones agudas usualmente aparecen como lesiones o hipokinéticas o akinéticas, mientras que las lesiones crónicas aparecen como una porción de miocardio diskinético. ¿Por qué? Porque el miocardio está cicatrizado y está adelgazado, y esa cicatrización y ese adelgazamiento genera una imagen diskinética. La imagen 1 entonces es una hipokinesia en la pared lateral e inferior del corazón. La imagen 2 nos muestra a nosotros una akinesia de la pared, y la imagen 3 pues nos muestra un septum interventricular diskinético. En relación a las complicaciones del infarto agudo de miocardio, vamos a empezar con la ruptura septal o ruptura del tabique interventricular. Esto ocurre cuando un infarto causa una isquemia del tabique interventricular hasta el punto en que se produce una ruptura del tabique interventricular, y como vemos en la imagen de Doppler color, se forma un cortocircuito de izquierda a derecha entre los dos ventrículos. Y esto en el examen físico, simplemente por curiosidad, va a dar como resultado un soplo holosistólico, y clínicamente va a generar una rápida descompensación hemodinámica. Cuando nosotros sospechamos de ruptura del tabique interventricular, vamos a evaluar ecográficamente el septum interventricular en una ventana apical de 4 cámaras, en una ventana subsifoidea y en una ventana paraesternal. Y la ruptura la vamos a identificar de manera definitiva aplicando Doppler color sobre el tabique interventricular e identificando, como vemos en esta imagen, un flujo turbulento de alta velocidad desde el ventrículo izquierdo hasta el ventrículo derecho. Cuando nos encontramos esto, debemos pedir valoración quirúrgica de inmediato, y la probabilidad de que el paciente muera es extremadamente alta. Otra complicación temible del infarto agudo de miocardio es la ruptura de la pared libre ventricular, y nosotros debemos sospecharla cuando el paciente de manera repentina tiene una descompensación o un colapso hemodinámico en el contexto de un infarto agudo de miocardio. La mayoría de los pacientes que tienen una ruptura de la pared libre del ventrículo van a requerir inicialmente una pericardiocentesis según las recomendaciones de la literatura, con el riesgo de que ocurra una exsanguinación. De manera inmediata se hace una pericardiocentesis y de manera inmediata se pide valoración para una intervención quirúrgica por parte de cirugía cardíaca. Los derrames de la ruptura de la pared libre ventricular usualmente se ven un poco más irregulares y un poco más hiperecogénicos, y esto se debe a un fenómeno que ya hemos explicado en otras charlas, como en el de principios ecográficos, que es el fenómeno de dispersión del efecto Rayleigh, que se da porque el haz ultrasonográfico tiene un mayor tamaño que los eritrocitos, y los eritrocitos generan dispersión. Ahora, la ruptura, de manera similar a la ruptura del tabique interventricular, la vamos a identificar fácilmente, como vemos en esta imagen, que es una ruptura de la pared libre del ventrículo derecho a través de la aplicación de Doppler color. También es importante mencionar la ruptura del músculo papilar. También vamos a sospechar de ruptura del músculo papilar cuando un paciente desarrolla una descompensación rápida o desarrolla un choque cardiogénico luego de 3 a 5 días de que el paciente tenga una lesión isquémica inicial que comprometa la cara inferior del corazón. Nosotros, para poder identificarlo, vamos a dirigirnos a evaluar la válvula mitral, y cuando evaluemos la válvula mitral, como vemos en esta imagen donde tengo el cursor, vamos a ver una estructura hiperecoica
móvil que está anclada a la válvula. Lamentablemente esta imagen no es un GIF, pero acá sí vemos la válvula y podemos apreciar cómo pegado a la válvula hay una estructura hiperecoica, y esa estructura hiperecoica precisamente es el músculo papilar que se rompió. Y en el caso de que nosotros hagamos una exploración mediante Doppler color, vamos a ver un jet de insuficiencia mitral. Usualmente tiene una forma excéntrica y tiene una alta frecuencia en la imagen. Estas imágenes que vemos acá son imágenes obtenidas a través de una ecocardiografía transesofágica. Además de poder evaluar el corazón en busca de causas de shock o de parada cardíaca, la ecografía también se puede utilizar para evaluar otras áreas del cuerpo para poder ayudar a reducir el diagnóstico diferencial de la etiología del choque o de la etiología de la parada cardiorrespiratoria. En este orden de ideas vamos a mencionar primero un protocolo que es el protocolo Roche, el cual también tiene una variación extendida. Y el protocolo Roche es un protocolo para categorizar el choque según la clasificación de los modelos de choque de Weil. Nosotros tenemos una conferencia en este canal sobre choque, donde hablamos precisamente de la clasificación de Weil, al igual que de otras variables y otros conceptos fisiopatológicos importantes. El protocolo Roche es un protocolo ecográfico rápido que tiene como finalidad estudiar las causas de choque o de hipotensión y fue introducido en la literatura en el año 2006 por Weinhardt y colaboradores. Este protocolo utiliza ventanas del protocolo FAST y suma ventanas cardiovasculares, ventanas aórticas y ventanas pulmonares. Y los componentes del examen o del protocolo Roche básicamente son el corazón, la vena cava inferior, el espacio de Morrison, la aorta y los pulmones. Los pulmones para poder descartar neumotórax. Los norteamericanos sugirieron una mnemotecnia para el protocolo Roche, que es la mnemotecnia HIMAP. Sin embargo, para los hispanos es poco útil esa mnemotecnia HIMAP y es más útil entender el protocolo Roche entendiendo los componentes particulares del sistema cardiovascular, conceptualizándolos de esa forma, entendiendo entonces el sistema cardiovascular como un sistema que se compone por una bomba, que es el corazón, un tanque, que podríamos entenderlo como la vena cava inferior y el abdomen, y unos conductos que los podemos entender como la aorta. Ahora, cuando nosotros evaluamos la vena cava inferior, lo que vamos a mirar básicamente es el diámetro general y la variación con el ciclo respiratorio. No vamos a hablar de la bomba porque de la bomba hablamos en todos los apartados anteriores. Cuando nosotros evaluamos los conductos, básicamente estamos buscando aneurismas o disecciones de la aorta o ruptura de la aorta. En el caso pues del choque hipovolémico y en el caso del choque obstructivo, vamos a buscar trombos a nivel de las extremidades inferiores, de las venas de las extremidades inferiores. Esto se asocia de manera indirecta con una tromboembolia pulmonar. En el caso del tanque, para el choque hipovolémico, vamos a ver una vena cava colapsable y vamos a ver en la cavidad intraabdominal líquido libre. En el caso del choque cardiogénico vamos a ver una vena cava inferior que está distendida y en el caso de la exploración pulmonar vamos a poder ver muchas líneas B. En el caso de que ustedes quieran profundizar en ecografía pulmonar, hay una charla sobre ello. Básicamente, para descartar edema pulmonar, vamos a mirar si el paciente tiene líneas B en la exploración ecográfica del pulmón. En el caso del choque obstructivo, vamos a ver, por ejemplo, una vena cava inferior distendida y en el caso del choque obstructivo por neumotórax a tensión vamos a ver una ausencia de deslizamiento pleural que se puede acompañar de signo de la estratosfera o que se puede acompañar de signo de punto pulmonar. En el caso de la bomba, en el hipovolémico, vamos a ver que hay una fracción de eyección intacta, vamos a poder ver taquicardia y vamos a ver un pobre llenado que se puede acompañar en el caso de la bomba, por ejemplo, un kissing heart. En el caso del choque cardiogénico, vamos a ver una pobre fracción de eyección, vamos a ver unas cámaras dilatadas. En el caso del choque obstructivo, si se ve un taponamiento cardíaco, vamos a ver la presencia de derrame pericárdico que está generando un compromiso en la función diastólica del corazón. Vamos a ver trombos cardíacos
o trombos en la arteria pulmonar en el caso de que estemos sospechando un choque obstructivo por una tromboembolia pulmonar, y en el caso del choque distributivo vamos a ver a nivel de la bomba una cámara normal o que a nivel del ventrículo izquierdo puede estar hiperdinámico, y la variación de la vena cava inferior va a poder estar variable. Bueno, acá podemos apreciar algunos ejemplos puntualmente explorando los cuadrantes abdominales. Acá vemos dos cuadrantes, vemos un hemoperitoneo y un espacio de Morrison positivo. Acá vemos también líquido libre en una ventana suprapúbica. Acá vemos la vejiga y acá vemos el líquido libre. En esta primera imagen que visualizamos acá, vemos una ruptura de la aorta con un gran aneurisma mural, con un trombo. El trombo es la estrella que ustedes ven acá y lo que está apuntando la flecha es sangrado retroperitoneal. En la segunda imagen vemos una trombosis venosa profunda de la vena femoral común, además de que también vemos una trombosis poplítea. Para ir finalizando, vamos a dialogar sobre la ecocardiografía transesofágica. La ecocardiografía transesofágica se ha propuesto en algunos trabajos como una ventana ecográfica o una serie de ventanas ecográficas de exploración, sin embargo tiene algunas limitaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para poder explorar el corazón mediante ecocardiografía transesofágica en este contexto se va a requerir de un transductor montado en el extremo de un endoscopio, y es una sonda especial, y en el mango de la sonda deben haber unos controles mecánicos que permitan flexionar. Se requiere un equipo más altamente entrenado en relación a la exploración tradicional de las ventanas. La utilización de ecocardiografía transesofágica en este contexto se describió por primera vez en 1971 mediante los trabajos de Said y colaboradores, que utilizaron un transductor de ecografía que estaba conectado a un endoscopio para poder obtener velocidades espectrales Doppler dentro de la aorta de pacientes operados. Otros desarrollos tecnológicos en la década de los 70 y los 80 permitieron que los cardiólogos y los anestesiólogos empezaran a utilizar la ecocardiografía durante la cirugía, y ya en el año 1997 se describió el uso de la ecocardiografía transesofágica durante el RCCP en el contexto intrahospitalario. Se describió en un estudio elaborado por Van der Wouw, Koster, de la Merck y colaboradores en 48 pacientes, en los cuales en 41 pacientes el eco transesofágico estableció la anuxia de la parada cardiorrespiratoria. La razón de utilizar la ecocardiografía transesofágica es que la ecocardiografía transtorácica tiene algunas limitaciones. Se limita en pacientes obesos y se limita en pacientes con EPOC. Además, las guías de RCCP no recomiendan pausas superiores a 10 segundos, y esto limita la recolección de las imágenes. Esto se podría reducir mediante la utilización de ecocardiografía transesofágica. Ahora, la eco transesofágica o la sonda que se utiliza para la ecocardiografía transesofágica, como dijimos, consta de un transductor que está montado a un endoscopio, y el mango debe permitir que la sonda se flexione y rote entre 0 a 180 grados. Acá podemos apreciar entonces las ventanas que utiliza, que básicamente son una ventana de 4 cámaras de esófago medio, una ventana de eje largo de esófago medio, un eje bicavo del esófago medio y un eje corto transgástrico. Estas ventanas son básicamente análogas de la apical de 4 cámaras, del paraesternal corto y también de la ventana de la vena cava inferior. En pantalla vemos las ventanas y las patologías o estructuras que se espera visualizar. Aquí vemos algunos ejemplos. En la A vemos una ventana de 4 cámaras del esófago medio, en la B vemos un eje largo del esófago medio, en la C vemos una ventana de esófago medio bicava y en la C vemos un eje corto transgástrico. En pantalla podemos ver algunos estudios que han evaluado la ecocardiografía transesofágica y sus resultados en pacientes en parada cardiorrespiratoria. La mayoría de los estudios se han hecho en el departamento de emergencia, y en el contexto de la unidad de cuidados intensivos tenemos un trabajo del año 2021 elaborado por White, acá donde tengo el respectivo cursor.
Este procedimiento, a pesar de que es prometedor, se asocia con complicaciones, dependiendo del autor pueden ir desde muy pocas hasta un porcentaje de complicaciones más significativo. Algunos autores hablan de complicaciones entre el 0.2 al 0.4, la más común es la disfagia, y otros hablan de complicaciones del 1.6 al 8%, incluso otros hasta el 12.6%. Y otros autores hablan de complicaciones aerodigestivas importantes que debemos tener en cuenta. Finalmente, la ecocardiografía también permite evaluar la óptima inserción de accesos vasculares centrales, accesos periféricos y dispositivos como el REBOA, los catéteres centrales para el manejo de la temperatura, las cánulas de ECMO o el balón de contrapulsación intraórtica. En pantalla vemos una aguja dentro de la luz de un vaso en eje corto y largo, además de una guía en el interior del mismo. Lo que han demostrado los estudios es que la tasa de fallo en la disección guiada por eco es extremadamente baja. También algunos autores como Kang, en un estudio reciente en el año 2022, han propuesto la utilización de la ecografía para poder identificar pulso a nivel carotidio. Kang y colaboradores hicieron un estudio prospectivo que tenía como objetivo primario la identificación del pulso de la carótida mediante ultrasonido, y este estudio mostró que en efecto el ultrasonido reduce el tiempo de identificación del pulso en relación a la identificación manual. La identificación con eco era de apenas 1.62 segundos, mientras que mediante métodos manuales la tardanza era de aproximadamente unos 3.5 segundos. Este estudio fue un estudio que se hizo en apenas 25 pacientes. Se siguieron todas las recomendaciones actuales de las guías de RSCP. Cada 2 minutos se miraba el pulso mediante métodos manuales y mediante métodos ultrasonográficos. En este contexto de la identificación del retorno a la circulación espontánea mediante POCUS, el POCUS ha demostrado una sensibilidad y una especificidad superior al 90%. Sin embargo, este estudio tiene una limitación, y es el hecho que la finalización inmediata de las compresiones torácicas genera un efecto rebote que puede censarse falsamente mediante la utilización de ultrasonido, por lo cual estos hallazgos deben interpretarse con cuidado, además de que la muestra fue muy pequeña. Muchas gracias.